empezando a congregar gente que habitualmente no se congrega ahí. No es la unidad piquetera, eso es en el turno tarde, en Plaza de Mayo, para pedir más planes, refuerzo alimentario. En este momento, al mediodía, están convocados para manifestarse frente a Desarrollo Social ahí en plena 9 de julio, la CTA, el Movimiento Evita y la UTEP, es decir, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que lidera Juan Grabois. Es decir, 3 organizaciones que están hiper recontra vinculadas con el gobierno, pero tranquilos, la consigna no es contra Alberto Fernández o contra Desarrollo Social, donde muchos del Movimiento Evita son funcionarios, empezando por Emilio Pérsico, uno de sus líderes, sino que la bandera es contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Sí, pero ojo que hoy la novedad, más allá de la típica de los noticieros, jornada caliente de piquetero, día de cortes y marchas en la ciudad de Buenos Aires, el tránsito es un caos y todo ese tipo de títulos. Hoy la novedad es que por primera vez en mucho tiempo está en la calle, cuando están, a su vez están en los despachos, el Movimiento Evita, el brazo del movimiento social, de piquetero del Movimiento Evita. Es decir, están por primera vez los aliados del gobierno en la calle. Exactamente. Con el reclamo en contra del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Pero recordemos que este gobierno tiene un programa, entre comillas, de estabilización económica, que es el acuerdo con el fondo. ¿No? Así que empieza a moverse también el escenario social. Esa es la novedad, ¿no? Exactamente. Y no descartaría, yo que soy mal pensado, que también, además del reclamo social, haya algún tipo de reclamo político, porque se viene el armado de listas y el Movimiento Evita está muy interesado en participar en algunas listas, sobre todo el conurbano bonaerense, sobre todo de La Matanza, donde le quieren disputar en la interna el mando a Fernando Espinosa. Y entonces me parece que también es, muchachos, salgamos a la calle para también que vean que nos hacemos valer con vistas a un proceso electoral muy interesante que viene en la Argentina. Sí, atención, porque este día de piquetes y marchas en la ciudad tiene una connotación distinta a lo que venían los días anteriores. Acá empieza a aflorar en la calle también la interna fuerte política, como cuenta Javier, y meten en el medio al FMI, a la política económica. Movilizaciones que tienen otra connotación respecto a las que hemos visto hasta ahora, la de Beliboni, el Polo Obrero y demás. Vuelvo al tema Jorge Macri. ¿Puede o no ser candidato en la ciudad de Buenos Aires el primo de Mauricio Macri, por el cual ha estallado esta interna feroz entre Larreta y Mauricio Macri? A ver, ahí hubo cuestionamiento ya desde la semana pasada, lo estuvimos viendo, tenemos una plaquita para verlo. Primero del radicalismo porteño. En el radicalismo porteño circuló un documento preparado por un abogado analizando la situación desde el punto de vista constitucional y planteando que Jorge Macri no cumple los requisitos constitucionales porque no tiene la residencia habitual y permanente de 5 años que debiera tener y que deben ser continuos, ¿no? O sea, no puede haber una interrupción en el medio. A esto se sumó un legislador, el titular del bloque de la coalición cívica en la legislatura, y ahora se suma Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es lo que dice la Constitución porteña? Esto, ¿no? O sea, o naciste en la ciudad o tenés que tener 5 años de residencia habitual y permanente. Esto quiere decir ininterrumpida, ¿no? No basta con tener o haber tenido en algún momento un departamentito o ser titular de dominio de un departamento y decir, no, mire, acá tengo la escritura. Tenés que vivir efectivamente en la ciudad de Buenos Aires durante los últimos 5 años. Jorge Macri no cumple con este requisito. Hay incluso hasta publicaciones, digamos, en medios públicos con su nueva pareja en su casa de La Lucila, muy recientes, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar desde el punto de vista legal? Está el antecedente del caso de Adrián Pérez, ¿te acordás? El ex Lilito, luego devenido masista, que quiso ser en un momento jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y él hizo una presentación espontánea pidiendo una declaración de certeza del Tribunal Superior de la ciudad, que le dijo que no. Le dijo que no podía porque él tenía una residencia alternada, parecida a la de Macri, ¿no? Entre la ciudad de Azul y la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa hoy? En realidad, ese Tribunal Superior no es el mismo que tenemos hoy. Los integrantes han cambiado. Quedaron 2 de los que estaban en aquel momento, que son
los que representarían un poco la versión peronista, que hay que ver cómo podrían votar, porque en aquel momento no se metieron en el fondo del asunto con el caso de Adrián Pérez, así que no conocemos su opinión. Y hay 3 nuevos que responden básicamente al PRO. Ahora, en este caso no tenés un conflicto entre el PRO y el Frente de Todos, con lo cual los que responden, o en principio responderían al PRO, tampoco podemos saber muy bien a quién de las 2 partes del PRO, porque en este caso tenés un conflicto interno, responderían en caso que hubiera una impugnación judicial, que es muy probable que efectivamente ocurra. Lo que decía Javi hace un rato, ¿no? La opinión de María Servini de Cubrina va a ser absolutamente irrelevante, como bien dijo la experimentada jueza, porque es una decisión del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Al final del día va a ser una decisión jurídica o política, va a ser seguramente más política. Desde el punto de vista técnico, Jorge Macri no cumple los requisitos constitucionales. Está el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿cómo están ustedes? 2 cosas. Desde el punto de vista de la votación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿es correcto lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta? Y desde el punto de vista de las habilitaciones constitucionales y legales que tiene como jefe de gobierno, la decisión es válida. Más allá de las cuestiones políticas y la reyerta política que se genera